Para comenzar con los regalos que no se deberían dar en el Japón, podemos mencionar la sal. Quizás hayas escuchado sobre el uso de la sal. Quizás en países de Occidente, el arrojar sal es llamar a la mala suerte, lo que llaman figurativamente como salar. Trae mala suerte y no es muy bien visto. Pero a diferencia en el Japón, es lo contrario, porque se piensa que la sal sirve para purificar el lugar. Por ejemplo, si alguna vez has visto una pelea de sumo, que es el deporte nacional, se ve que los dos luchadores, antes de luchar, avientan sal. Esto es para purificar el lugar y también para espantar los malos espíritus. Es por eso que no se debe regalar sal a otra persona, porque esta persona pensaría que le estás diciendo que está sucia o impura. En los últimos tiempos, si bien es cierto que ya no se practica mucho, hasta hace algunos años atrás, en los locales comerciales veías en la entrada unos potitos o recipientes pequeños que contenían sal. Eso era para purificar el lugar del negocio y a la vez no permitir el ingreso de malos espíritus, personas con malas intenciones, como la envidia o con intenciones de hacer algún daño. El siguiente regalo, que es como un tabú o superstición, es la de no regalar nada que se asocie con fuego a una persona que se muda o se va a mudar. Esto se debe a que Japón desde la antigüedad ha sufrido incendios devastadores, causando desgracias a miles o quizás millones de personas. Por eso debemos de evitar regalar objetos que se asocien al fuego, como puede ser una vela, encendedores, estufas, etc. Otro de los regalos que no deberías hacer es regalar flor del crisantemo, porque es una flor muy ligada, asociada a los funerales. Por ejemplo, si una persona está internada y le llevas flores que contenga flor del crisantemo, lo toma como un mal augurio. También debes evitar llevar el tipo de flores que estén caídas o mirando hacia abajo. El siguiente regalo que no deberías dar es un peine. El motivo es simple por su pronunciación y a la vez el significado que le pueden dar en el idioma japonés. Peine en japonés se dice kushi y se asocia de la siguiente manera: ku, que significa o se le da el significado de kuro, que es sufrir, y shi, que significa muerte. Ya te imaginarás qué es lo que pueda sentir la persona que recibe un peine de regalo. Como lo mencioné al comienzo, los que dan más importancia a estos actos son las personas mayores de 60 o 70 años a más. Es por eso que cuando le vayas a ofrecer un regalo a una persona de esa edad o mayor, hay que tener mucho cuidado, porque no son todas, pero es una gran mayoría que lo pueden tomar de una forma no muy buena. Por ejemplo, hablando de las personas mayores, no se le debe dar por ningún motivo un regalo que sea un pañuelo blanco. El porqué es muy simple. Aquí en el Japón, cuando las personas fallecen, le colocan un
pañuelo blanco en la cara para ver si se mueve o no se mueve, si respira o no, si no respira, para confirmar el fallecimiento. Otro regalo que también no es bueno para las personas mayores es regalarle pijamas, porque lo tomaría como que le estás mandando a dormir y nuevamente lo podría asociar con la muerte, como que le estás diciendo que duerma para siempre. Algo que de repente en Occidente no se toma en cuenta, no se piensa, y es algo muy raro la forma de tomarlo de los japoneses. Siguiendo con los regalos a las personas mayores, tampoco puedes darle medias o zapatos, porque como va en los pies, lo entendería como que quieres o quisieras pisotearlo. Algo que me llamó mucho la atención es que no se le debe de regalar a una persona mayor lapiceros, lápices, cuadernos u otro material de estudio, porque al hacerlo es como decirle que tiene que volver al colegio a estudiar. Esto se toma así cuando un menor regala a una persona mayor, mas no es así cuando una persona mayor regala a una persona menor. También quiero mencionarles un caso específico. Cuando una persona está internada en un hospital, no se le debe de regalar un reloj, porque lo tomaría como que le estarías diciendo que le queda poco tiempo y que tiene que estar atento viendo la hora y aprovechar el tiempo. El siguiente regalo es a las mujeres después de dar a luz. Le puedes regalar flores, pero que no sean rojas, porque les recuerda la sangre y el dolor. También debemos de tener cuidado de no hacer ningún regalo antes de que nazca el bebé, ya que por cosas del destino, si no llegara a nacer el bebé, los padres se quedarían solamente con los regalos y una inmensa tristeza. En el caso de regalos a parejas o regalo de bodas, debemos evitar regalar pañuelos, porque el pañuelo en japonés es hankachi y su escritura es tegire y suena como te, que es mano, gire, cortar, como que querer cortar la relación. Otra interpretación también que se le da es que el pañuelo sirve para secar las lágrimas, o sea que va a pasar mucho sufrimiento y va a llorar para utilizar el pañuelo. Otro de los regalos que no se debe dar a una pareja o regalo de boda es el cuchillo tijeras, porque eso significaría querer cortar la relación. Por último, en los regalos de boda se debe de evitar regalar vasos, copas, platos de cristal. ¿Por qué? Porque el cristal se rompe fácilmente y como que se desearía que la relación se acabe, se rompa fácilmente. Les cuento que aquí en Japón hay una infinidad de encuestas que se hacen periódicamente y referentes a los regalos que no les gustaría recibir o cuál ha sido el peor regalo que has recibido. Entre los que tienen siempre más votos es, por ejemplo, la balanza, sobre todo en las mujeres, ya que ellas lo toman que si le regalas una balanza, le estás diciendo que está subida de peso,
algo que las mujeres odian. También en el ranking de las encuestas de los regalos que no desean ser recibidos están los perfumes, colonias, cremas. Esto es más que todo por las preferencias personales de gustos, de olor. Mencionando los gustos personales, también debemos de tener en cuenta los gustos por tamaño, forma o colores de las cosas. Por ejemplo, las formas, tamaños o colores de los bolsos, billeteras, carteras, etc. Al final podemos resumir que son costumbres, en algunos casos supersticiosas, de los japoneses. Pero en el fondo del asunto, personalmente pienso que es difícil que haya persona que no se alegre cuando recibe un regalo. Solo debemos de tener un poco de cuidado y tino cuando le ofrecemos un regalo a una persona mayor japonesa, ya que aunque no exista la intención de nuestra parte, los podemos hacer sentir mal. Por mi parte, yo sí te agradezco que me regales un like